¿Cómo están a todos? Muy buenas tardes y bienvenidos a Latina Noticias Digital. Hoy martes tenemos la sección de lo que es el fenómeno del niño costero, el fenómeno del niño global y las consecuencias que podría traer, sobre todo, qué están haciendo también las autoridades para prevenir o mitigar los efectos del fenómeno del niño global, que es un tema bastante preocupante en la actualidad. Por ello vamos a conversar hoy, en esta oportunidad vamos a conversar con Miguel Yamasaki Kozuri, que es el presidente o el jefe de CENEPRED, que es el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgos de Desastre. ¿Cómo está, señor Yamasaki? Muy buenas tardes, bienvenido a Latina Noticias Digital. Señor Yamasaki, yo quería empezar por este tema también preocupante y por lo que justamente se ha emitido un decreto de urgencia hace algunas semanas, en el mes de julio, y es el llamado estrés hídrico, déficit hídrico. Queríamos primero que nos explique además la diferencia de los términos y de qué se trata. ¿Es realmente una situación para preocuparse? ¿Realmente podemos quedarnos desabastecidos de agua? Bueno, efectivamente, ese decreto de urgencia 030 Ujú. 2023 que se promulgó hace unas 3, 4 semanas atrás, obedece de alguna manera a la declaratoria de estado de emergencia que se emitiera también en el mes de mayo, una declaratoria de estado de emergencia por peligro inminente ante el déficit hídrico que viene aconteciendo en la sierra sur de nuestro país y gran parte de la sierra oriental de nuestro país, ¿no? Y Ujú. efectivamente es sumamente preocupante y estamos viendo los efectos. En Puno nos dicen el nivel del lago, de acuerdo a los especialistas de Cenami, ha descendido aproximadamente 1,50 m el nivel del lago, y esto es histórico, ¿no? O sea, hace muchísimos años que no se veía un fenómeno similar. De la misma manera, en Puno, perdón, en el Cusco también las autoridades han solicitado que se emita una declaratoria de estado de emergencia porque no hay agua para el consumo humano. Va a estar racionado el agua para el consumo humano, había cuenta de que la laguna que abastece a la empresa potabilizadora o suministradora de agua del centro histórico todavía, el daño que podría tener sobre el turismo, ¿no? Que como vemos está afectando a una serie de aspectos de la vida humana, básicamente en la Sierra Sur a la agricultura, ¿no? Hay muchas hectáreas de cultivo que se están perdiendo. Tengo algunas cifras. En el Cusco son más de Sí. 20.000 hectáreas afectadas de maíz, sobre todo de maíz. En Apurímac, algo de 8.900 hectáreas. Y bueno, y eso consiguientemente también trae la muerte de animales, de las crías, del ganado, de alpacas, de ganado ovino, que es el sustento, digamos, económico de esa población. Ujú. Situación bastante preocupante, pero ¿qué se está haciendo, señor Yamasaki, para mitigar estos efectos? El decreto de urgencia emitía una partida presupuestal, pero esto es suficiente, una partida presupuestal para los agricultores justamente por el déficit hídrico, por la falta de lluvias en 9 regiones, incluso de nuestro país, sobre todo del sur del país. Pero esto es suficiente. ¿Qué más se debe hacer o qué más se está haciendo? Bueno, este decreto de urgencia, como usted bien dice, Ujú. se eleva a 219 219. millones y medio, más o menos, Ajá. 219 millones Millones de soles, sí. 498 mil soles, que beneficia básicamente a toda la población que está por encima de los 3.500 metros sobre el nivel del mar. Eh, ¿Y esto, para qué está destinado este dinero? Ajá. Básicamente para la adquisición de módulos, para la protección de cultivos, para la adquisición de kit de aplicación foliar, para que puedan conservar forrajes, para acondicionar también pozos de agua, porque nosotros hacemos un mal empleo
de un inadecuado empleo del agua de las lluvias, ¿no? Normalmente todas las aguas de las lluvias se pierden y terminan en el mar y no se aprovechan y no se almacenan en estos pozos, lo que llaman los especialistas el cultivo de agua, para que luego en épocas de estiaje o de déficit hídrico como ahora puedan utilizarla, ¿no? También se están acondicionando abrevaderos para los ganados, pues porque nuevamente el ganado es quien más sufre y como lo dije hace un momento, es el medio de vida de esa población. En el escenario de riesgo que CENEPRED emitió en el mes de mayo de este año, ante peligro inminente, habíamos ya detectado aproximadamente 1 millón de hectáreas de superficie agrícola que podría estar afectado a riesgo o están expuestos al riesgo de muy alto. Ahora, si nosotros hacemos una diferencia en la superficie agrícola, gran parte de ellas se alimentan de las lluvias, los especialistas le llaman bajo secano, ¿no? Son superficies agrícolas bajo secano, es decir, la única fuente de agua son las lluvias. No tienen un sistema de regadío como lo tienen, pues, los agricultores que habitan en altitudes mucho menores, sistemas de riego, compuertas, canales, etcétera. Básicamente la superficie agrícola en estos lugares depende básicamente de la lluvia. Y entonces, y los animales por consiguiente, ¿no? No tienen el pasto. Ahora, esta ayuda que se está otorgando a los agricultores, con este decreto de urgencia también se está adquiriendo pues forraje para los animales. Ujú. Y se podría decir que, o digamos, el fenómeno del niño global que se viene podría empeorar esta situación. Porque estamos viviendo los estragos un poco del fenómeno del niño costero, este calentamiento de las aguas del mar, que en Lima no se haya sentido la estación de invierno, que de repente se reduzcan las lluvias en el sur. Pero esto se podría agravar con el fenómeno del niño global, con el que se espera se viene hacia noviembre, diciembre. Definitivamente, Katia, este es un Ujú. efecto, efectivamente, actualmente estamos con el niño costero. Ajá. Tenemos temperaturas, en agosto se han detectado anomalías de temperaturas entre 3 y 4 grados en la Ujú, temperatura superficial del mar, por encima de los valores normales, y acá están que podemos apreciar los efectos día a día, mediodía, es un día soleado como ujú, los buenos claro. tiempos de verano, ¿no? Ajá. Pero la característica de cuando se calienta el Pacífico Central, que es lo que le llaman el niño global, una de las consecuencias es el déficit hídrico en el sur, en la sierra sur de nuestro país, en esa zona de nuestro país. Es decir, si el niño global, digamos, en el 3.4, que es el Pacífico Central, se consolida el niño, este periodo de ausencia de lluvias se va a hacer más extremo y va a continuar, lamentablemente, en esta zona, en la Sierra Sur Occidental de nuestro país. Ujú. Y eso es un problema, porque algunos cibernautas, por ejemplo, preguntan, pero no hay exceso de lluvias en el norte, entonces, ¿por qué en el sur es diferente o es lo contrario? Así sucede, ¿verdad? Es así funciona los sistemas climatológicos, ¿no? Así de paradójico. En el norte van a haber exceso de lluvias, Ujú, definitivamente eso ya está avisado, va a haber un aumento de lluvias, y en el sur, en la Sierra Sur, va a haber un déficit hídrico. Ese es el ujú, escenario más probable que va a ocurrir claro. en las alturas de Ayacucho, Arequipa, Moquegua y Tacna. Va a haber Ajá. déficit hídrico, va a estar muy por debajo de sus niveles normales, que va a acentuar la situación actual, ¿no? Ujú, Porque sí, está bien que no llueva, pero lo que pasa es que no llueve desde el año pasado, desde el 2022. Entonces, esos cultivos de quinoa, de avena, de cebada, que cultivan los agricultores de esa zona, lamentablemente no entran al proceso de floración, no pueden cultivarlo, ¿no? ujú, Nosotros ya estamos viendo los estragos porque están escaseando algunos productos, y ojalá que esto no continúe porque si no va a ser crítico. Estamos viendo ejemplos, por ejemplo, en Sudamérica,
en Paraguay, en Uruguay no hay agua para el Sí. consumo humano, ¿no? Claro, En Argentina en están lejos. Lima podría suceder una situación similar, en Lima o en alguna región del país. Se está haciendo un monitoreo, Katia, Ujú, y efectivamente podría darse esa posibilidad también si es que no llueven en las partes altas, ¿no? Bueno, ujú, quien tendría que dar esta información más precisa tendría que ser pues Sedapal en este caso, porque Sedapal es quien administra toda la cuenca del río Rímac en las partes altas, todas las lagunas que abastecen a Lima metropolitana, pero efectivamente podría darse, porque si no llueve en las partes ujú. altas de Lima, tampoco se van a alimentar pues las reservas que tenemos y consecuentemente no habría agua potable, lo cual sería muy crítico. Ujú. Ahora, ¿qué está pasando en estos momentos en Puno y Tacna, por ejemplo? Ahí ya se está racionalizando el consumo, el uso del agua potable. Entiendo que en Tacna y Ujú, en el Cusco también se está racionalizando ya el consumo, están dándolo solo por horas porque no es suficiente, ¿no? El peligro son también algunas centrales hidroeléctricas que se alimentan o que generan corriente a partir del agua que está acumulada en las represas y que eso también podría más adelante, si esto continúa, podría tener una afectación. ujú. Los escenarios de riesgo entonces son bastante preocupantes porque se verían afectados los siembros y también la ganadería en estas regiones del sur del país. Usted ha mencionado cuatro principalmente, que son Ayacucho, Arequipa, Moquegua y Tacna, ¿verdad? Bueno, en nuestro escenario de riesgos que emitimos en el mes de mayo, que como le dije, pues un escenario de riesgo brinda una aproximación de las condiciones de riesgo, de lo que podría ocurrir, ¿no? En base a históricos, Ujú, en base a una serie de factores. En ese escenario de riesgo hemos considerado a más departamentos, Apurímac, Arequipa, ajá. Ayacucho, Cusco, Huancavelica y en la Sierra Centro también Junín y Pasco, y en el sur extremo Puno y Tacna. Ahí están expuestas alrededor de 1 millón de personas. 131 distritos fueron declarados en emergencia aquella vez, pero como le digo, ya el decreto de urgencia que usted bien hizo referencia, el 030, Ajá. ya de alguna manera es la reacción, digamos, al escenario, ¿no? Entonces ya el gobierno nacional está apoyando a toda esta población con este decreto de urgencia. Ujú. ¿Cuántas áreas o cuántas hectáreas me ha mencionado se verían afectadas con este déficit hídrico? Bueno, en lo que respecta a superficie agrícola, Ajá. tenemos alrededor de 1.060.000 Ujú, hectáreas de superficie agrícola que está expuesta a riesgo muy alto y 1.139.000 hectáreas a riesgo alto. Y si hablamos de la población pecuaria, estamos hablando de, bueno, en ganado vacuno, nomás 746.000 ganado vacuno, 2.680.000 ganado ovino y 1.327.000 de ganado alpacar que estarían expuestos a riesgo muy alto, ujú. ¿no? Que eso es lo más ¿Y cuál preocupante. es la consecuencia más notoria sobre este riesgo? Bueno, primeramente, si tenemos en consideración de que esas familias, ese es su medio de vida de ellos, es su Ajá. medio de vida, ellos viven de la agricultura y de lo pecuario, ¿no? Entonces, la primera afectación va a ser a ellos, básicamente, ¿no? Ellos cultivan y cuidan a sus animales para su propia alimentación. Ujú. Claro, y la falta de agua en general, la falta de agua potable. Bueno, la falta de agua, pues, ¿no? Efectivamente, la falta de agua. Ujú. ¿Y se estima cuántas personas se verían afectadas con ello? Bueno, en este escenario de riesgo, como le decía, expuestos a riesgo muy alto, alrededor de Ujú. 1 millón o personas, a riesgo alto 2.787.000 personas y en riesgo medio aproximadamente cuatrocientos Ajá. veinte mil.
Y Pero estos, si sumamos ujú, todo, estamos hablando de más de 4 millones de personas, ¿no? 4 millones de Alrededor de personas. 4 millones de personas, ¿no? 1 millón, 3 millones Que 700. verían, ¿qué es lo que verían? Verían racionalizada el agua potable que sale de sus caños, se le disminuiría las horas que tienen agua en estas regiones. ¿Cómo se traduciría esto en las personas? Bueno, nosotros en el escenario de riesgo lo hacemos por distritos. Ujú, Esa es información abierta, ¿no? No es igual, por ejemplo, la población que está en Tacna, en ciudad, o ajá, Cusco, ciudad, con la población que está en las alturas de Puno, ¿no? La afectación va a ser claro. distinta. A los pobladores de ciudad podrían tener el problema del déficit de agua potable, pero a las Ujú, poblaciones que están en las partes altas, básicamente a lo que le afecta es a sus medios de vida, es decir, ujú. al sector agropecuario y al sector pecuario. Claro, ganadería, agricultura también se Así traduciría es. de esta forma. Y en Lima, por ejemplo, ¿qué pasaría con la gente que está abastecida de agua? Digamos, los distritos de la llamada Lima moderna, porque recordemos que en algunas zonas de Lima sí hay gente que en realidad no tiene agua. Hay zonas de Villa El Salvador, San Juan del Muchas, Lurigancho, claro, muchas son. de las zonas periféricas de la capital. Pero, ¿qué pasa con quienes en este momento tienen agua asegurada? ¿También se vería eventualmente racionalizada el agua en la llamada Lima moderna, en los distritos, como así se Bueno, denomina? en algún momento de nuestra historia hemos pasado, si recordamos, niño 82, 83, 97, 98, Ujú, cuando el río Rímac, aquella vez hubo racionalización de agua, pero no hubo por déficit hídrico, sino que hubo por exceso de lluvias y los sistemas de limpieza y de agua potable no se dieron abasto, ¿no? Pero en Lima no se ha dado todavía la racionalización de agua por déficit, pero podría darse. ujú, Se está haciendo, como le digo, en alguna oportunidad, en algunas de las reuniones que sostiene el Consejo de Ministros, tuve oportunidad de participar de una de ellas y ya se ujú. estaban encendiendo algunas alertas porque los niveles de agua que están almacenadas en las partes altas están descendiendo y no se están llenando de acuerdo a lo que debería tener históricamente en esta época del año que ya debería estar Claro. llenándose por la lluvia. Y se puede prevenir este escenario bastante preocupante, además, del que podría presentarse con el déficit hídrico. ¿Se puede prevenir este panorama de alguna forma? Bueno, no podemos prevenir lo que va a venir, la Ujú, naturaleza no la podemos manejar. Lo que tendríamos que hacer es adoptar algunas acciones como las que ha adoptado el gobierno nacional actualmente, tratando de asistir a la población que va a estar más afectada por este déficit. Como le digo, sobre los 3.500 metros donde ya no existen sistemas de almacenamiento ni regadío, ujú, porque en los niveles un poco más bajos hay sistemas de riego, hay se almacena el agua y se pueden controlar, ¿no? De alguna manera. El problema, y por eso que la ayuda también ha ido básicamente a los que están sobre los 3.500 metros, en donde no tienen ujú, sistemas de riego y básicamente se alimentan ujú. del riego de las lluvias, Claro, del agua de las lluvias. ajá, ¿y de qué siembros estaríamos hablando en estas zonas sobre los 3.500 metros sobre el nivel del mar? Bueno, ahí básicamente pues hay papa, hay cultivos de quinoa, ¿no? Ujú, Cebada, eh, y pasto, ¿no? Pasto, básicamente pasto para el alimento de para la ganado, ganadería, ¿no? claro. Ajá. Tubérculos, habas, papas y quinoa, ¿no? Que es básicamente lo que se cultiva en esas altitudes. Ujú. Y que están en riesgo quizás eventualmente también de escasear, podría ser. Ah, no, claro, podría Ujú, escasear. Bueno, Lima se abastece o la costa se abastece de varias fuentes, ¿no? Lima, por ejemplo, se abastece de la sierra de la sierra de Lima, de la sierra de Junín. En el sur, básicamente, lo que abastece al sur es para la zona de Arequipa, de Moquegua, de la costa, ¿no? Pero la población que vive en esos lugares es la que va a estar más afectada. ujú. Ahora, después del fenómeno del niño, bueno, estamos en las consecuencias del niño costero, después del fenómeno del niño global,
¿podría haberse ya regularizado o normalizado el nivel de lluvias o eso no está asegurado tampoco? Podría ser normalmente después de un periodo, porque este es un ciclo, ¿no? Después del periodo del niño van a seguir otros periodos de agua fría de la niña, como hemos pasado en los 3 últimos años que hemos tenido niña. Después del niño de 2017 hemos tenido un año de temperatura más o menos normal y luego hemos tenido casi 3 años dependiendo de la niña. Esperemos que luego este fenómeno de niño global nuevamente obedeciendo al ciclo y a la tendencia, volvamos nuevamente a tener temperaturas normales en la superficie del mar, que es lo que de alguna manera controla o es el gran regulador de la temperatura en el aire. Ujú. Muy bien, señor Miguel Yamasaki, jefe del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgos de Desastres, CENEPRED. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Antes de culminar esta entrevista, yo quería un poco sus reflexiones finales, ¿no? ¿Cuál es el llamado que le haría a la gente para no tener los estragos o las consecuencias más duras respecto a este déficit hídrico? Mire, a ver, las consecuencias del cambio climático, porque esta es consecuencia del cambio Ujú, climático, se están evidenciando cada vez más. Mayor frecuencia de eventos con mayor intensidades, ¿no? ujú, Entonces, el llamado sería pues a reflexionar sobre esto, cuidar el agua. Lima es un desierto, sin embargo, muchas veces nos damos el lujo hasta de regar la vereda, ¿no? De mm, limpiar la vereda con agua y no asumimos de que somos un desierto y que deberíamos controlar mejor el agua. ujú, Y respecto a las poblaciones altoandinas o a los que viven en los Andes, hay una serie de iniciativas que promueve el Ministerio de Desarrollo Agrario y la Autoridad Nacional del Agua, el ANA, ujú, para que estos pobladores aprendan a cosechar el agua, aprendan a cuidar el agua en épocas de lluvia, que las almacenen. Estas prácticas deberíamos darle un poco más de énfasis, ¿no? Sobre todo aquellos que dependen de la agricultura. ujú. 4 millones de personas, por lo menos en total, se verían afectadas si es que hay escasez o racionalización de agua, ¿verdad? Aproximadamente, de acuerdo al escenario que hemos formulado. Ujú. Bien, muchísimas gracias, señor Miguel Yamasaki, jefe del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgos de Desastres, CENEPRED. Muchísimas gracias por habernos Gracias. acompañado esta tarde aquí en Latina Digital. Que tenga usted muy buenas tardes. Igualmente, muchas gracias. Hasta Muchas luego. gracias a usted.